Mi nombre es Rafael. Tengo 42 años y soy taxista desde hace más de una década. Mi vida nunca ha sido emocionante. Nunca he sido partidario de las grandes aventuras o los riesgos inesperados. Mi mundo siempre fue pequeño y predecible, y eso me gustaba. Ser taxista no era mi primer sueño, pero terminó siendo lo único que realmente sabía hacer bien. Las calles eran mi segundo hogar, los semáforos eran mis compañeros diarios. Trabajar a altas horas de la madrugada me daba una extraña sensación de libertad. La ciudad estaba durmiendo. El tráfico era ligero. El mundo parecía más tranquilo. Y yo podría simplemente conducir. He transportado todo tipo de pasajeros. Borrachos, amantes clandestinos, gente desesperada que huye de los problemas. Aprendí a no preguntar nada. Solo conduce. Pero hubo una cosa que nunca hice. Una cosa que siempre he evitado. La llamada de las 3:33. La madrugada siempre fue territorio de Rafael. Mientras la ciudad dormía, él conducía su destartalado taxi por las calles vacías, escuchando el rugido del motor y el zumbido estático de la radio. Me gustó el silencio, el anonimato. Había trabajado en el turno de noche durante años y lo había visto todo: borrachos agresivos, parejas discutiendo en el asiento trasero, clientes que subían a sus coches llorando y salían riendo. Aprendió a no preguntar nada, simplemente dirigir. Así era mejor. Pero hubo algo que nunca hizo. La llamada de las 3:33. Cada noche, siempre a la misma hora, el sistema central emitía un pitido con una nueva llamada. La dirección de origen siempre fue la misma: un edificio abandonado en el centro de la ciudad. Nadie habló de esta carrera. Pero cuando su nombre apareció en la pantalla, los demás conductores intercambiaron miradas extrañas. Algunos susurraban sobre un conductor que había aceptado la llamada hace años y desapareció. Otros dijeron que cuando llegaron allí no había nadie esperando. Rafael nunca aceptó esa carrera. Hasta esta noche. Quizás era aburrimiento. Quizás la necesidad de dinero. O tal vez, solo curiosidad. Miró el reloj en el tablero. 3:33 de la mañana. La alerta estaba parpadeando en el sistema. Llamada recibida, cliente en espera. Dudó por un momento. Pero antes de poder cambiar de opinión, aceptó. El GPS iluminó la ruta. A 10 minutos de distancia. Suspiró, giró el volante y se alejó. El edificio abandonado era peor de lo que imaginaba. Los pisos superiores eran solo siluetas negras contra el cielo nocturno. La fachada estaba cubierta de grafitis y algunas ventanas estaban rotas, dejando al descubierto un interior oscuro y vacío. Las luces de la calle parpadeaban intermitentemente. Todo allí parecía muerto. Rafael detuvo el taxi y miró a su alrededor. Nada. Ningún alma viviente. Ninguna señal de movimiento. Pero algo no estaba bien. El aire alrededor estaba quieto. El silencio era ensordecedor. Revisó el tablero de instrumentos. 3:33 de la mañana. El tiempo parecía haberse detenido. Dio un golpecito al reloj del coche. Nada. Intenté encender el taxímetro. Nada. Se apoyó en el volante y suspiró. Quizás fue solo un error del sistema. Entonces oyó un sonido seco. La puerta trasera se abrió. Rafael se quedó helado. No había desbloqueado el coche. Un escalofrío le recorrió la espalda. Un sudor frío le corría por la frente. Alguien había entrado. Se obligó a girar la cabeza lentamente. Y allí estaba él. El pasajero. Alto, delgado, viste un traje oscuro. Pero la piel. La piel estaba demasiado pálida. Húmedo. Como si acabara de salir de un río. El olor que invadía el coche era fuerte.
Tierra húmeda. Carne podrida. Rafael tragó saliva con fuerza, intentando controlar las náuseas. Buenas noches, su voz salió baja y temblorosa. ¿A dónde vamos? No hay respuesta. El pasajero simplemente levantó lentamente la mano y señaló hacia adelante. Rafael vaciló. Cada fibra de su cuerpo le decía que saliera de allí. Pero por alguna razón, no pudo. Sus dedos se apretaron sobre el volante. Y aceleró. Las calles estaban demasiado desiertas. Los postes parecían alejarse unos de otros. Las señales de tráfico estaban equivocadas. La radio del coche estaba crepitando. Interferencia. El taxímetro parpadeó. Pero no mostró valores. Solo una sola palabra. Correr. La respiración de Rafael se volvió irregular. Su mirada se dirigió al espejo retrovisor. Y el pánico lo golpeó como un puñetazo en el pecho. El pasajero lo estaba mirando. Pero no se movió. Y su reflejo sonreía. El corazón de Rafael se aceleró. ¿Quién eres? Se le quebró la voz. La radio explotó en estática. Y una voz salió del silbido. Rafael. Se le heló la sangre. El pasajero no había hablado. La voz vino de la radio. Sigue conduciendo. Rafael cerró los ojos con fuerza y sintió que el miedo se apoderaba de cada músculo de su cuerpo. Miró su reloj. Todavía eran las 3:33. El tiempo no pasaba. El pasajero sonrió más ampliamente en el reflejo. Y Rafael supo, en ese momento, que ya no estaba en el mundo que conocía. Iba a un lugar del que nunca regresaría. El coche desapareció en la oscuridad del amanecer. La carrera apenas comenzaba. El silencio dentro del coche era insoportable. Rafael mantenía la mirada en la carretera, pero podía sentir al pasajero detrás de él. El hombre no hizo ningún movimiento. Ni respiración, ni sonido, ni siquiera el roce de la ropa. Era como un cadáver sentado en el asiento trasero. El taxista intentó convencerse de que no era real. Pero el olor dentro del coche decía lo contrario. Tierra húmeda. Hierro oxidado. Algo podrido. Rafael tragó saliva con fuerza y apretó con más fuerza el volante. El camino que tenía por delante estaba desierto, las luces de la calle parpadeaban tenuemente y el GPS todavía indicaba un destino desconocido. La radio silbaba. ¿Y el taxímetro? El taxímetro contaba hacia atrás. 0:59, 0:58. 0:57. No sabía qué pasaría cuando el contador llegara a 0. Y yo no quería saberlo. La tensión en su pecho aumentaba a cada segundo. Se aclaró la garganta y tenía la boca seca. Señor. ¿A dónde vamos exactamente? El pasajero no respondió. Pero algo cambió. En el espejo retrovisor, Rafael notó que el hombre era ligeramente diferente. Los hombros parecían más altos. El cuello, un poco más largo. Y entonces el pasajero hizo algo horrible. Giró la cabeza lentamente. Los huesos chasquearon de forma incorrecta, como si estuvieran dislocándose. Rafael contuvo la respiración. Ahora el pasajero lo miraba directamente. Pero solo en el espejo retrovisor. En el asiento trasero, su cuerpo permaneció inmóvil. El taxista contuvo un grito. Sabía que no podía mirar atrás. Sabía que si miraba directamente, algo peor sucedería. Su corazón latía con fuerza dentro de su pecho. La radio silbó más fuerte. El sonido era ensordecedor. Y a través de la estática llegó la voz. Rafael. Parpadeó rápidamente, intentando concentrarse en la carretera. No mires. No mires. Pero la voz continuó. Ya habías estado aquí antes. Rafael sintió un escalofrío recorriendo su columna.
¿Qué quieres de mí? Su voz salió débil. La estática de la radio se detuvo. El silencio duró solo un segundo antes de la respuesta. Solo quiero que recuerdes. Y luego. El pasajero sonrió en el reflejo. Los labios se separaron de manera imposible, revelando dientes grises y rotos. Rafael frenó de golpe. El coche patinó violentamente y los neumáticos chirriaron sobre el asfalto mojado. El taxista respiraba agitadamente y el sudor le corría por la cara. Se miró en el espejo. El pasajero había desaparecido. Solo el banco vacío. Por un momento, Rafael creyó haber despertado de una pesadilla. Hasta que oí la voz. En el asiento delantero. No tiene sentido huir, Rafael. Su corazón se detuvo. El pasajero ahora estaba en el asiento del pasajero. Sesión. Mirándolo directamente. Rafael gritó. Intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada. Intenté encender el teléfono celular, no hay señal. El taxímetro seguía contando hacia atrás. 039, 038. 037. El pasajero inclinó la cabeza. ¿No me vas a llevar a mi destino? La voz era baja, con un eco metálico, como si hablara desde dentro de una tumba. Yo, no sé a dónde vamos. Murmuró Rafael con voz temblorosa. El pasajero sonrió demasiado ampliamente. Pero lo sé. Levantó la mano y tocó la radio. El dispositivo explotó con un siseo insoportable. Y luego la estática se convirtió en algo peor. El sonido de un coche acelerando. El impacto de un cuerpo al ser golpeado. El sonido de los huesos rompiéndose. Y un último suspiro, tragado por el silencio. Rafael tembló de la cabeza a los pies. Él reconoció ese sonido. Él recordó. El recuerdo explotó dentro de su mente. Una noche lluviosa. Un hombre cruzando la calle. Los faros lo cegaron. El sonido de un impacto. Y Rafael acelerando, huyendo. Dejando el cuerpo atrás. Dejar a alguien morir solo. El taxista cerró los ojos, su corazón latía demasiado rápido. El pasajero le tocó el hombro. La piel estaba fría. Rafael sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. Lo recuerdo, susurró. La sonrisa del pasajero se amplió. Excelente. El taxímetro parpadeó violentamente. 010, 09. 08. Rafael intentó respirar, pero sintió que el aire desaparecía. Él lo sabía. El tiempo se acababa. La carrera estaba a punto de terminar. Pero ¿qué pasaría cuando llegara a cero? La radio crepitó una vez más. Y surgió una nueva voz. Una voz que no era la del pasajero. Una voz que viene de detrás del coche. Él regresará. El miedo subió a la garganta de Rafael como un grito reprimido. Y luego el coche aceleró por sí solo. Directamente a la oscuridad. El taxi avanzó a toda velocidad por la carretera desierta. Rafael ya no tenía el control. El volante giraba solo, los pedales estaban rígidos y el coche avanzaba como guiado por algo invisible. El pasajero estaba en el asiento del pasajero, mirándolo con ojos muertos, como si supiera exactamente lo que estaba a punto de suceder. El taxímetro continuó contando hacia atrás. 07, 06. 05. Cada número que desaparecía era como un clavo en su ataúd. Detener. Gritó Rafael, apretando con fuerza el freno de mano. No pasó nada. El pasajero se rió. Ya sabes que esto no sirve de nada. La radio explotó en estática. Y entonces, un nuevo sonido se apoderó del coche. Golpes. Afuera, Rafael contuvo la respiración. Alguien golpeaba la carrocería del coche mientras éste se movía. Tabla de contenidos. Tabla de contenidos.
Tabla de contenidos. El sonido provenía de la puerta del pasajero. Tabla de contenidos. Tabla de contenidos. Tabla de contenidos. Ahora desde el maletero. Tabla de contenidos. Tabla de contenidos. Tabla de contenidos. Ahora, desde el techo. Rafael sintió que la presión en su pecho aumentaba. Había algo ahí fuera. Algo corriendo al lado del coche. ¿Qué es esto?, susurró, sin atreverse a mirar a su alrededor. El pasajero sonrió. Los que vinieron antes que tú. A Rafael se le heló la sangre. ¿Qué significa eso? El pasajero inclinó la cabeza. ¿Cuántos aceptaron esta carrera antes que tú? ¿Cuántos taxistas han desaparecido sin explicación? Rafael sintió que se le hundía el estómago. Los rumores. Las historias. Él nunca lo creyó. Pero ahora, él lo sabía. No fue el primero. Y no sería la última. El pasajero extendió la mano y tocó el taxímetro. 02. Ya es hora. Rafael gritó e intentó abrir la puerta, pero el auto pasó por un túnel negro y el mundo a su alrededor se desmoronó. Todo se ha ido. La ciudad. Las calles. Las luces. Y en su lugar surgió algo mucho peor. El coche ahora estaba en un lugar imposible. El camino no tenía fin. Los lados de la pista eran solo abismos negros, sin final visible. Por encima de ellos no había cielo. Solo una oscuridad interminable que parecía moverse lentamente, como si algo dentro de ella estuviera esperando. El pasajero sonrió. Estamos aquí. Rafael jadeó, intentando comprender dónde estaba. La radio transmitió un último mensaje. Él regresará. 0. El taxímetro se detuvo. El coche murió. El silencio fue instantáneo. El pasajero se giró lentamente hacia él. Ahora lo entenderás. Las ventanillas del coche empezaron a empañarse. Pero no con vapor. Con las manos. Manos pálidas y deformadas emergen desde el interior del cristal, intentando entrar en el coche. El pánico de Rafael alcanzó un nuevo nivel. Tiró del picaporte, pero la puerta no se abrió. El pasajero ya no parecía humano. La cara se estiró, la boca se ensanchó, los ojos eran agujeros negros brillantes. Y entonces alguien golpeó la ventanilla del conductor. Tabla de contenidos. Tabla de contenidos. Tabla de contenidos. Lentamente, Rafael giró la cabeza. Y lo vio. El hombre que atropelló. Su rostro estaba irreconocible, los huesos expuestos, la piel desgarrada. Pero los ojos todavía estaban allí. Ojos vivaces. Ojos que lo miraban con odio. Rafael gritó. El pasajero esbozó una sonrisa monstruosa. La carrera nunca termina. La puerta del coche se abrió sola. Y algo sacó a Rafael. Hacia el vacío. El aire helado golpeó a Rafael como una cuchilla mientras lo sacaban del taxi. Cayó de rodillas sobre el asfalto oscuro y áspero, como si estuviera en otro mundo. Intentó recuperar el aliento. Sus manos temblaban, su pecho se agitaba, pero no podía sentir que su corazón latía al ritmo adecuado. El silencio a su alrededor era absoluto. El camino en el que se encontraba no parecía real. El suelo era negro, sin marcas, sin rayas, sin fin. La oscuridad a nuestro alrededor lo absorbió todo. Y frente a él estaba el hombre al que había atropellado. El rostro era un horror sin vida, piel desgarrada, huesos expuestos, ojos fijos y llenos de odio. El hombre inclinó la cabeza. Y luego dio el primer paso hacia ello. Rafael reprimió un grito y se arrastró hacia atrás. No. El hombre siguió caminando. Paso a paso. Sus pies se deslizaban suavemente por el suelo, como si ni siquiera tocaran el asfalto. Su rostro no parpadeó,
no cambió de expresión. Él simplemente caminó hacia Rafael. Por favor, susurró Rafael, intentando retroceder. Sus pies no encontraron tracción. Fue como si me estuvieran tirando hacia abajo. El camino se disolvía bajo sus pies. ¿Qué deseas?, gritó. La voz del hombre sonó baja y fría, como un eco distante. Lo mismo que me negaste. Rafael sintió que el suelo se hundía. No quería. Tenía miedo. El hombre se detuvo a 1 metro de distancia. Los ojos se fijaron en él. Y tuve dolor. La voz se volvió múltiple. Como si decenas de voces hablaran al mismo tiempo. Rafael se tragó un sollozo de desesperación. Detrás de él, el taxi seguía parado, con el motor en marcha. La puerta del conductor estaba abierta. Tenía que llegar allí. Necesitaba escapar. Rafael obligó a su cuerpo a moverse. Pero entonces, el mundo que nos rodeaba empezó a cambiar. Las farolas aparecieron de la nada. Se escuchó un sonido de sirena distante. Ahora la calle estaba muy transitada, los coches pasaban y las bocinas sonaban. Y Rafael se dio cuenta de dónde estaba. La misma noche del accidente. Pero esta vez no estaba en el coche. Estaba en la acera, viéndose detrás del volante del taxi. La lluvia caía con fuerza. Las gotas congeladas caen sobre el asfalto. En medio de la calle, el hombre cruzó. Y el otro Rafael no lo vio. El taxímetro del taxi parpadeaba dentro del coche. El pasajero estaba sentado en el asiento trasero, sonriendo. Míralo bien, Rafael. Rafael intentó gritarse a sí mismo. Detener. Esperar. Pero su voz no salía. Su otro yo aceleró. Y el impacto se produjo. El sonido del cuerpo al golpear el capó resonó con un estruendo insoportable. Rafael cayó de rodillas. Vio a su yo del pasado salir del coche por un instante, mirando al hombre herido. Los ojos del hombre atropellado estaban vidriosos, su cuerpo todavía temblaba. Podría haber sobrevivido. Pero el otro Rafael huyó. Subió al coche y desapareció en la oscuridad de la noche. Y el hombre quedó solo en el suelo mojado. Respirando. Sangrando. Hasta que se detuvo. El mundo a nuestro alrededor se vino abajo. La ciudad se disolvió, las farolas desaparecieron, el asfalto se rompió como un cristal bajo los pies de Rafael. Cayó de nuevo al camino interminable. Y el hombre estaba allí. Solo esperando. Rafael no pudo decir nada. Su pecho ardía y las lágrimas corrían por su rostro. Me dejaste. La voz del hombre era baja y acusadora. Rafael no intentó defenderse. Porque sabía que era verdad. Detrás de él, el taxi encendió sus luces. El motor ronroneaba suavemente. La puerta todavía estaba abierta. El pasajero, ahora sentado en el asiento trasero, sonrió. Ya es hora. El hombre atropellado dio un paso atrás. El camino debajo de él se disolvió por completo. Cayó al vacío. Rafael gritó. Pero no había nadie más para escuchar. Corrió hacia el taxi. Su cuerpo se sentía débil, exhausto, roto. Él sabía lo que iba a pasar. Pero no quedaba otra opción. Él subió al coche. El pasajero no dijo nada. Él simplemente sonrió. La puerta se cerró sola. El taxímetro se ha agotado. Y entonces, el mundo se oscureció. El taxi estaba en movimiento. Pero el camino ya no estaba. Rafael sostenía el volante, pero no sentía que las ruedas tocaban el suelo. El motor ronroneaba suavemente. La radio permaneció en silencio. El pasajero estaba en el asiento trasero, silencioso como siempre. Pero Rafael sabía que estaba sonriendo. Él siempre sonreía. El taxista miró el salpicadero. El reloj marcó las 3:33. Todavía.
Siempre. El tiempo no se movía. Intentó tragar la bilis que tenía en la garganta, pero tenía la boca demasiado seca. ¿Dónde estamos? Su voz salió ronca, cansada. El pasajero inclinó la cabeza, como si la pregunta fuera irrelevante. El mismo lugar de siempre. Rafael sintió el peso de la desesperación. Esto no puede estar pasando. ¿Sigo aquí? ¿Sigo conduciendo? El pasajero simplemente sonrió. Siempre lo ha sido. Siempre lo será. Rafael apretó con más fuerza el volante. No podía ser así. Había una salida. Había una manera de despertar. Tiró del freno de mano con todas sus fuerzas. El coche debería derrapar, girar, hacer algo. Pero no pasó nada. El taxi siguió avanzando. No hay camino. Sin destino. Esto no es real. Gritó Rafael golpeando con fuerza el panel. El pasajero simplemente lo miró. ¿No lo es? La radio explotó en estática. Y entonces se oyó una voz. Una voz diferente. Una voz humana. Rafael. El taxista se quedó congelado. Él conocía esa voz. Sus manos empezaron a temblar. El pasajero seguía sonriendo. La voz volvió a oírse, esta vez más clara. Rafael, ¿me estás escuchando? Era la voz de su esposa. Rafael sintió que su corazón se detenía. Eso no fue posible. Ella estaba viva. Ella estaba afuera. La radio silbó más fuerte y luego surgió otro sonido. Sirena de ambulancia. Y luego una tercera voz. Logramos reanimarlo. Los ojos de Rafael se abrieron. ¿Él estaba vivo? ¿Podría aún salir de allí? Sus manos agarraron con fuerza el volante. Si todavía estoy vivo, ¿cómo salgo de aquí? El pasajero sonrió aún más ampliamente. Simplemente despierta. La respiración de Rafael se volvió agitada. Podía sentir el pulso en su pecho. La voz de la esposa volvió a sonar, esta vez llena de emoción. Rafael. Vuelve a mí. El camino por delante tembló. Las sombras que rodeaban el coche parecieron disolverse. Él se iba. Sí. Sí, quiero volver. Gritó Rafael. Las sirenas se hicieron más fuertes. El tablero del vehículo quedó completamente negro. Él se estaba despertando. Y luego. El pasajero se rió. Y todo quedó destruido. El taxi regresó a la carretera oscura. La radio crepitó con violencia y la voz de la mujer desapareció. La sirena se ha ido. Y Rafael lo sabía. Fue un truco. Era una mentira. Él nunca podría despertar. El pasajero extendió la mano y le tocó el hombro. El tacto era gélido. ¿De verdad creías que podías irte? Las luces del coche empezaron a parpadear. El taxímetro se ha reiniciado. El panel brilló con una sola palabra. No hay escape. Rafael gritó, golpeando el volante. Mentiste. El pasajero rió suavemente. No. Te engañaste a ti mismo. La escuché. Mi esposa. El doctor dijo que estaba viva. El pasajero inclinó la cabeza. ¿Estás seguro? La radio explotó de nuevo. Esta vez lo que se escuchó fue el sonido de un latido del corazón. Bip, bip, bip. Y luego. El sonido de un monitor cardíaco. Se está quedando estático. Bip, bip, bip. Bip, bip. El sonido de la muerte. Todo el coche se sacudió violentamente. El taxímetro empezó a funcionar por sí solo y los números parpadeaban sin sentido. Y luego. El pasajero susurró. Ya estás muerto, Rafael. El camino desapareció. El coche cayó al vacío.
Y Rafael no tuvo más tiempo para gritar. El vacío se tragó a Rafael. Por un momento, no existió. No había piso, no había aire. Solo una sensación de caída sin fin. Y entonces, se despertó. Pero no estaba vivo. Él no estaba muerto. Estaba atrapado. Rafael estaba sentado dentro del taxi. Las manos sujetaban el volante. El motor estaba apagado. La radio silbaba débilmente, como un animal herido. Los faros iluminaban una calle vacía y distorsionada. Todo se sentía mal. Los edificios a su alrededor no tenían sentido. Algunos parecían demasiado altos, en ángulo, como si fueran a caer sobre él. Otros eran solo sombras. Pero lo peor de todo fue el espejo retrovisor. Lo miró sin pensar. Y lo que vio no era su propio reflejo. En el asiento trasero había alguien sentado. Su cuerpo se congeló. Reconoció esa silueta. Era él. Pero la cara estaba equivocada. La piel estaba pálida y desgastada, los ojos opacos y hundidos, la boca una línea oscura. Su otro yo lo miró con odio silencioso. Te estuve esperando. Rafael tragó saliva con fuerza. El reflejo no se movió de la misma manera que él. Rafael en el espejo respiraba más lentamente. Parpadeó a un ritmo incorrecto. Y luego. Él sonrió. Una sonrisa amplia y enfermiza. Ahora te toca a ti esperar. El espejo se rompió. La radio explotó con un silbido. Y el pasado lo tragó otra vez. El mundo que nos rodea ha cambiado. Ya no estaba en el coche. Estaba sobre el asfalto mojado. El mismo asfalto donde dejó morir a un hombre. Rafael sabía lo que vendría después. Los faros del taxi iluminaron la calle lluviosa. El taxímetro parpadeaba. Escuchó el motor acelerarse. Y se vio conduciendo. El coche venía directamente hacia él. Rafael intentó correr. Pero sus pies no se movieron. El coche se acercaba rápidamente. Los faros lo cegaron. Escuchó el sonido del impacto. Escuchó el sonido de huesos rompiéndose. Escuchó su propio grito. Y luego. El silencio. Se despertó dentro del taxi. De nuevo. El reloj marcó las 3:33. Rafael jadeaba y su corazón palpitaba aceleradamente. Pero entonces se dio cuenta. El camino era el mismo. Todo era igual. Se miró en el espejo. Y su reflejo estaba allí. El otro Rafael. Ahora te toca a ti. La radio crepitó. Tabla de contenidos. Tabla de contenidos. Tabla de contenidos. Alguien golpeó la ventana. Lentamente, Rafael giró la cabeza. El pasajero estaba afuera. Espera. La puerta del taxi se abrió sola. Y Rafael lo sabía. Él nunca saldría de allí. Porque ahora él era el nuevo pasajero. Rafael no quería subir al coche. Pero no tuve elección. La puerta del taxi estaba abierta, como una boca esperando devorarlo. Dentro estaba sentado el conductor. Pero no era él, era Rafael en el espejo. El otro Rafael sonrió. Adelante. Rafael intentó retroceder. Él se negó a obedecer. Pero entonces. El pasajero levantó la mano. Y Rafael fue subido al taxi. Como si una fuerza invisible lo arrastrara. La puerta se cerró sola de golpe. El motor rugió. El taxímetro inició un nuevo conteo. Y Rafael entendió. Él ya no estaba al mando. Él ahora era el pasajero. El nuevo conductor miró por el espejo retrovisor. ¿Ahora lo entiendes? Rafael quería gritar. Pero su voz no salía. El coche aceleró por sí solo, devorando la carretera que tenía delante. El taxímetro parpadeó con una nueva palabra.
Primer pasajero. Rafael sintió que se le hundía el estómago. Miró la pantalla de la radio. Una nueva llamada ha entrado al sistema. Dirección, un edificio abandonado en el centro de la ciudad. Hora, 3:33 de la mañana. La primera carrera estaba comenzando. Rafael sabía lo que eso significaba. El nuevo conductor recogería a alguien. Alguien que aún no sabía qué estaba pasando. Alguien como él, en la primera noche. «Puedo detener esto», susurró Rafael, con voz débil. El nuevo Rafael se rió. «¿Puedes? Entonces, inténtalo». El pasajero intentó moverse, pero no pudo salir del asiento. El cinturón de seguridad estaba bloqueado. La radio crepitó. El taxímetro giraba rápidamente. Y luego, el coche se detuvo. Frente al edificio abandonado. El reloj en el tablero de instrumentos marcó las 3:33. La puerta del taxi se abrió sola. Y Rafael vio a la nueva víctima. Un taxista, cansado, confundido, sosteniendo su teléfono celular. Miró la pantalla del GPS, tratando de entender por qué había aceptado esa llamada. Miró el taxi. El taxímetro parpadeó. Nueva raza. El conductor vaciló. Rafael intentó gritar para advertirle que corriera. Pero su boca no se movió. No pudo advertir. No pudo detenerlo. Porque ahora, él solo era el pasajero. El taxista abrió la puerta. Y se subió al coche. El nuevo conductor miró por el espejo retrovisor. ¿A dónde vamos? Rafael no respondió. Porque sabía lo que debía decir. Las palabras vinieron solas, como un instinto. La misma frase que escuchaste cuando eras conductor. Sigue conduciendo. El taxista tragó saliva con fuerza. Pisó el acelerador. El taxi empezó a moverse. La radio crepitó. El taxímetro empezó la cuenta regresiva. Y Rafael sintió el terror en el rostro del nuevo conductor. El mismo terror que sintió la primera vez. Pero ahora, él estaba del otro lado. El taxista condujo en silencio durante unos minutos. La radio empezó a fallar. La ciudad alrededor empezó a cambiar. Las luces de la calle estaban destellando. El GPS mostró destino desconocido. Y entonces el nuevo conductor miró por el espejo retrovisor. Y su rostro se puso pálido. Rafael sabía lo que estaba viendo. El pasajero. El nuevo taxista veía su reflejo sonriendo. La desesperación creció en sus ojos. ¿Quién eres tú? El taxímetro parpadeó. La radio silbó. Y Rafael sonrió. Ahora lo entendió. Nunca volvería a salir de allí. Ya no tenía nombre. Ya no tenía pasado. Él era solo el pasajero. La puerta del coche se cerró. El nuevo conductor intentó irse, pero era demasiado tarde. La carrera había comenzado. Y nunca terminaría. El coche corrió por la carretera oscura. Rafael estaba atrapado en el asiento trasero, observando al nuevo conductor. Él reconoció esa mirada. El mismo pánico. La misma pregunta. La misma esperanza inútil. Era exactamente como había sido la primera noche. Pero ahora estaba del otro lado. El taxímetro parpadeaba. El reloj permaneció estancado en las 3:33. La radio emitió un silbido bajo. El conductor estaba inquieto. Oye, ¿por qué el GPS está así? Rafael no contestó. No podía contestar. Porque ya no era Rafael. Ya no tenía nombre. Era solo el pasajero. La radio volvió a crepitar. Esta vez la voz se escuchó con claridad. Él regresará. El conductor se estremeció. ¿Quién vuelve? El taxímetro parpadeó. 0:59, 0:58.
0:57. Rafael observaba sin reaccionar. El miedo del nuevo conductor crecía a cada segundo. Así fue para él y así sería para todos los demás. Intentó sentir algo. Lástima. Enojo. Horror. Pero no había nada más. Solo vacío. El ciclo se repite. El conductor intentó manipular el GPS. La pantalla parpadeó en blanco. El taxímetro siguió girando. 0:37, 0:36. 0:35, eso no tiene sentido. Gritó el conductor. Miró por el espejo retrovisor y fue entonces cuando ocurrió. El reflejo de Rafael sonrió. Los ojos del conductor se abrieron de par en par. ¿Qué es esto? Rafael no dijo nada. La radio explotó con un silbido. Y una voz fría y oscura habló dentro del coche. Ya habías estado aquí antes. El conductor pisó el freno. Pero el coche no se detuvo. Tiró de la puerta. Cerró. El taxímetro parpadeó. 0:15, 0:14. 0:13. Déjame salir. Rafael simplemente miró. El pasajero no siente nada. No reacciona. No obstaculiza. Él simplemente observa. Y así empezó a comprender. Entendiendo lo que realmente era ahora. El conductor luchó hasta el último segundo. La radio emitió una última advertencia. Él está aquí. El taxímetro llegó a 0. El coche desapareció en la oscuridad. Y el ciclo comenzó de nuevo. Rafael no sabía cuánto tiempo había pasado. Quizás horas. Quizás años. Pero ya no sentía el tiempo. Cada vez que un conductor atendía la llamada de las 3:33 de la mañana, Rafael estaba allí, observando. Siempre en el asiento trasero. Siempre esperando. Ya no sabía quién era. Con cada carrera, su reflejo se volvía más distorsionado. Su rostro se volvió menos humano. Sus ojos están más vacíos. Ya no era un hombre. Era solo el pasajero. Y siempre habría un conductor para llevarlo. Siempre habría alguien para reemplazar a Rafael. Porque nadie jamás rechazó el llamado de las 3:33. Rafael ya no sabía quién era. El tiempo ya no existía. El taxi nunca se detenía. Cada noche, un conductor nuevo. Cada noche, una nueva desesperación. Él solo esperaba. Siempre en el asiento trasero. Siempre a oscuras. Y entonces, el reloj del coche marcó las 3:33. La carrera siempre comenzaba de nuevo. Al principio, Rafael todavía intentaba pensar. Todavía intentaba recordar. Su nombre. Tu cara. Tu vida. Pero el tiempo le fue arrebatando estas cosas, una por una. Hasta que no quedó nada. No recordaba el nombre de su esposa. No recordaba la casa donde vivía. No recordaba su propia voz. Y entonces una noche se miró por el espejo retrovisor. Y se dio cuenta que ya no tenía rostro. El reflejo era solo una mancha oscura y borrosa. Fue entonces cuando lo entendió. Ya no era Rafael. Él era el pasajero. Y siempre lo sería. El taxi se detuvo en la acera. La dirección es siempre la misma. El edificio abandonado. El reloj marcaba las 3:33. Rafael sabía lo que venía a continuación. Afuera, apareció el nuevo taxista. Cansado. Confundido. Miró su teléfono celular, frunciendo el ceño. ¿Qué demonios? Acepté esto. Miró el taxi y entonces la puerta trasera se abrió. Solo. El taxista vaciló. Pero él entraría. Siempre vienen. Nunca rechazan la llamada de las 3:33. El taxista se sentó en el asiento del conductor y miró por el espejo retrovisor.
Sus ojos se abrieron de par en par. Rafael estaba allí. Inmóvil. Sin expresión. Solo esperando. El taxista se aclaró la garganta. ¿A dónde vamos? La respuesta llegó sola. La frase salió de la boca de Rafael sin esfuerzo. La misma frase de siempre: sigue conduciendo. El conductor tragó saliva con fuerza. No lo sabía. Pero Rafael lo sabía. Así empezó todo. El taxista aceleró y la carrera comenzó de nuevo. Ahora Rafael entendió completamente. Ya no era una persona. No estaba vivo. No estaba muerto. Era solo un pasajero eterno. Y siempre habría un conductor para llevarlo. La carrera nunca terminaría. El ciclo nunca se rompería. Porque siempre habría alguien que aceptaría la llamada de las 3:33. Siempre habría una nueva víctima. Y siempre habría un pasajero esperando. Esperando, esperando, esperando. El taxi avanzaba a toda velocidad por la carretera interminable. Rafael no se movía. Ya no necesitaba moverse. Su cuerpo ya no era suyo. Ya no tenía cuerpo. Simplemente existía. Sentado. Esperando. Siempre esperando. El nuevo conductor estaba aterrorizado. Miró repetidamente el espejo retrovisor. Cada vez que miraba, Rafael parecía diferente. Más borroso. Más equivocado. ¿Qué eres? El pasajero no respondió. Porque no era su trabajo responder. Solo necesitaba estar allí. Y esperar. El conductor intentó detener el coche. Intentó abrir las puertas. Intentó tocar la radio. Pero el coche no obedeció. El taxímetro siguió corriendo. 027, 026. 025. La radio explotó con estática. Y luego, la voz familiar resonó. «Está regresando», gritó el conductor. Pero nadie quiso escuchar. Nadie escuchó nunca. Rafael lo sabía, ya había pasado por eso. Pero ahora, ya no sentía nada. Sin miedo. Sin dolor. Sin tiempo. Él era solo el pasajero. Y siempre lo sería. El conductor se miró en el espejo. Y él vio. El pasajero estaba sonriendo. Por primera vez. Y entonces, lo entendió. El taxímetro se puso a cero y el coche desapareció en la oscuridad. Y el pasajero esperaba el siguiente viaje. Porque siempre habría uno siguiente. Siempre habría un nuevo conductor. Y siempre habría un pasajero esperando. Cualquier noche, en cualquier lugar. Un taxista cansado recibió una llamada. Miró la pantalla de su teléfono móvil. Vi la dirección. Vi la hora. 3:33. Dudó un momento, pero luego aceptó la carrera. Porque nadie rechaza nunca el llamado de las 3:33 de la mañana. Si has llegado hasta aquí, quizás ya sea demasiado tarde. Pero si todavía estás entre nosotros, demuestra que no tienes miedo, deja un me gusta y difunde el terror. Solo ten cuidado, porque algunas historias nunca terminan.